¿podemos decir que la Capilla del Sagrado Corazón de Jesús es patrimonio cultural de Tupungato, de la comunidad? Sí, la capilla, bueno, es patrimonio cultural de Tupungato, fue reconocida en el año 1994 por la ordenanza número 90 del Honorable Consejo Deliberante. Pero ese reconocimiento no sería válido si la comunidad no lo reconoce como tal. Y todo lo que se ha trabajado en la capilla ha demostrado que sí es parte del patrimonio cultural de Tupungato, porque es un testimonio de fe que se ha mantenido a lo largo del tiempo y pronto a cumplir 100 años, la comunidad es la que propicia los festejos. ¿Y qué valores tiene la capilla que hacen que sea patrimonio, aparte de esta consideración y de este amor que tiene la comunidad hacia la capilla y la fe? Como obra arquitectónica podemos decir que tiene valores arquitectónicos porque es una construcción en adobe casi centenaria y sabemos que en Mendoza las construcciones de adobe han sido destruidas por terremotos y porque existe una normativa a nivel provincial que impide que las obras de adobe se sigan realizando. Hay excepciones en el Valle de Uco, por ejemplo San Carlos, que sí permite. Entonces, bueno, esta construcción de adobe es la única construcción religiosa que tiene Tupungato, que cumple 100 años y que, a pesar de todas las intervenciones que ha sufrido a lo largo de los años, todavía tiene esa importancia como patrimonio vernáculo. Bueno, ¿y qué otro valor tiene la capilla? Podemos también hablar del valor artístico que poseen los bienes muebles que hay en la misma, como por ejemplo el retablo, que tiene 3 hornacinas. Podemos hablar también del Vía Crucis, que casi tienen 100 años y acompañaron la inauguración de la capilla, como es el caso del retablo. Hay algunas imágenes, como el Cristo, que es de 1927, y los detalles que tienen las imágenes son valiosos, considerando que acá en Tupungato no existen otras capillas y otros templos que posean imágenes de casi 100 años, excepto, por supuesto, la imagen de la patrona, Nuestra Señora del Socorro. Si hablamos de valores históricos, bueno, el valor histórico está acompañado por el desarrollo del crecimiento de la comunidad de San José, del distrito de San José, que se acompaña con la historia de vida de todas las familias que hicieron posible el distrito que conocemos hoy. Estos valores históricos se complementan con el valor testimonial, porque cada objeto que hay en la capilla, incluido el parque, tienen una historia y un testimonio, no solamente religioso, sino social y cultural, de todos los que pasaron por aquí. Si consideramos como valor histórico testimonial, podemos mencionar un bien mueble, como por ejemplo el reclinatorio, que perteneció a Lina Calderón, que fue la mentora de esta capilla, la donante, y ha dejado su marca. También hay un banco que tiene las iniciales de ella. Y también existen otros valores que se han ido adicionando a lo largo de los años. El turístico, que lo da la misma comunidad también, porque la comunidad abre al público, no solamente al público religioso, sino a todo el que quiera venir y da a conocer su testimonio, su vida de la capilla y los bienes. Entonces es por eso que la comunidad también pretende abrir un museo para mostrar ese pasado de la capilla a través de los bienes que dejaron de usarse a nivel litúrgico, pero que son un valioso testimonio en cuanto a lo artístico, a lo histórico, lo cultural. Y también existe un valor documental de la capilla, porque el cuaderno de crónicas que escribieron los misioneros que estuvieron en las misiones que se realizaron desde el momento de la inauguración de la capilla hasta el año 1942, muestra todo el crecimiento
de la capilla y de la comunidad desde el aspecto de la fe y devocional. Incluso se mencionan donaciones de ciertos bienes que hoy nosotros consideramos valiosos y con valor artístico, que aún existen en la capilla y son símbolos de la devoción de la gente, y otros que van a ser exhibidos en el museo. Por ejemplo, ¿qué bienes? Por ejemplo, tenemos algunos candeleros que se usaban en el antiguo rito. Tenemos sacras, que bueno, las sacras ahora están acá exhibidas, pero van a ser parte del museo. Misales antiguos principios del siglo XX, con el rito antiguo. Hay ciertas imágenes, cuadros que tienen un valor importante porque han sido importados, por ejemplo, de Francia, y otros que, bueno, que tienen que ver con la parte de ornamentación litúrgica, como por ejemplo las casullas guitarra, que ya de hace mucho dejaron de usarse, pero son un valioso testimonio de lo que fue parte de la capilla. Los misioneros, ¿se sabe de dónde venían? Que fueron como los primeros también que generaron esta devoción y que construyeron desde la catequesis. Los misioneros venían de Mendoza, de San Juan, y estaban relacionados también con la Orden del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, Viole, y en cuanto al contexto de la capilla, el parque, que también tiene un valor, lo habías mencionado. Sí, en realidad, bueno, todo bien patrimonial, en este caso este bien inmueble, que es la capilla, tiene un contexto y que es muy necesario también protegerlo y conservarlo. En este caso, el parque de la capilla, que fue mencionado en un inventario de 1945, cuando los herederos de Elina Calderón lo entregaron al cura párroco, dijeron que había un parque con árboles frutales. Y eso es muy importante porque a nivel patrimonial, los jardines históricos tienen un valor patrimonial, no solamente por las especies que tienen, sino también porque son historias de vida de la gente que los fue cuidando, plantando. En este caso, el Parque de la Capilla es valioso por las especies vegetales que tienen y porque es un espacio verde en medio de esta comunidad rural de San José. Entonces, es muy importante dentro de este paisaje rural del distrito que la capilla esté acompañada por esta vegetación que también es testimonial. Y aparte que tiene que ver también con, nos han contado en testimonios cómo hacían la catequesis en el parque, casamientos que se han llevado a cabo en el parque, o sea, el parque también integrado a la actividad de la fe. Digamos. Totalmente, es una parte más de la capilla. La capilla, es más, hoy no estaría sin el parque. Es todo el conjunto, el parque, la capilla y las dependencias anexas, es patrimonio cultural. Entonces también hay que conservarlo y protegerlo como tal. Esos árboles tienen sus años y tienen su historia. Tienen también a través de ellos la historia de quienes lo plantaron y por qué lo plantaron. Entonces sí es muy importante la conservación del parque como un jardín histórico de Tupungato, que también pertenece a la historia del departamento, porque se inserta dentro de este paisaje rural de San José y es parte del crecimiento. Por eso también le da toda esa visibilidad a la capilla y que muchos recuerdan este lugar justamente por este edificio histórico acompañado de ese espacio verde. Bueno, padre, usted es uno de los párrocos más recordados acá de Tupungato. ¿En qué tiempo estuvo acá trabajando en la comunidad y qué significó para usted eso? Bueno, yo vine a Tupungato acompañado del vicario que es el padre Helio Chaile. Llegamos, yo tomé posesión de la parroquia el 22 de marzo de 1998, tenía 42 años, o sea,
El espíritu que tengo ahora, pero los huesos no. Estuve desde el 22 de marzo de 1998 hasta el 20 de mayo de 2006, o sea que estuve prácticamente 8 años y 2 meses, digamos, como párroco de esta gran comunidad de Tupungato, del bello, próspero y feliz Tupungato. Bueno, y en todo ese tiempo, ¿qué pudo observar de la comunidad y del trabajo acá en la capilla? Bueno, concretamente, bueno, la comunidad de Tupungato, o sea, la comunidad que ya venía con un caminar, digamos, pastoral muy lindo, se terminó la casa, ya todo eso, que fue, digamos, importante, pero concretamente acá en San José, bueno, en la persona de Óscar Cataño, fue la primera persona con la que tomó contacto antes de tomar posesión de Tupungato. Él vino y me hizo recorrer toda la parroquia, me explicó todo con su lenguaje característico que tenía Óscar, me llevó a cada uno de los rincones y me fui explicando, porque tenía él también un conocimiento del movimiento, digamos, de esta iglesia, que como parroquia fue creada en 1869. Yo estuve para los 150 años, que fue en el año 2019, antes que llegara la pandemia, ¿no? Y concretamente esta comunidad de San José fue una comunidad, digamos, muy especial, digamos, ¿no? Muy especial. En el primer año y en el segundo lo atendió mucho el padre Enio, aunque yo venía y daba vuelta, pero digamos, él como que estaba delegado aquí a San José y le había dicho: padre, te haces cargo de San José y atenderla como si fuera ya tu parroquia. Y lo hizo, y lo hizo muy bien, se entregó por alma y vida, digamos. ¿Y con qué personas te encontraste acá en la comunidad? Yo acá encontré, o sea, la familia Locioni, digamos, también estaba esta señora, una gringa muy, que era de acá cerca, Amalia, y un montón de gente, digamos, que después, a medida que pasó el tiempo, nos fuimos conociendo, ¿no? Mucho más, digamos, hasta la gente, digamos, que estuvo en catequesis, o sea, tuvo un movimiento muy lindo acá en San José, ¿no? Acá culminó la visita de la Virgen de Guadalupe y el Cristo Negro, que llegaron en diciembre del año 1998, y acá fue el cierre de la visita en el Valleduco, digamos, ¿no? Hemos estado en Tupungato, donde masivamente Tupungato se volcó en esto, y vinimos caminando desde Tupungato hasta aquí, hasta San José, con lluvia, con piedra, con todo, pero vinimos caminando y llegamos aquí donde se celebró la misa final, digamos, y la despedida de las imágenes, ¿no? O sea que ha sido una comunidad dinámica la de San José, una comunidad muy linda. Una de las cuestiones que surgió en la época en que yo estaba, primero fue la restauración, recuperar la casa. La casa había estado habitada por gente, se había logrado sacar la gente, y bueno, con subsidio de ese tiempo que recibimos desde Cultura y Patrimonio, se restauró la casa, ponerla en valor de nuevo, ¿no? Se había caído la pared y cómo reforzarla, cómo mantenerlo. Yo siempre consideré, digamos, que el suelo de Tupungato es un suelo, por los estudios que hicieron tanto para la casa como para la iglesia del Cordón del Plata, es un suelo bastante firme, no es un suelo de reviriciones, no es un suelo digamos, que sea de agrietamiento en caso de un gran sismo, ¿no? La iglesia, por supuesto, esta capilla fue muy buscada para los casamientos que se celebraron aquí. Creo que se sigue buscando. He venido, creo que el año pasado celebré un casamiento acá. Y bueno, la idea era poner en valor toda la capilla, ¿no? Se movió todo pastoralmente. Lo último que hice fue quedó encaminado, digamos, la instalación de gas y lo que sería la restauración o puesta en valor del techo de esta capilla, ¿no? Para darle ese carácter, digamos, más parecido a las construcciones rurales de Mendoza con los techos de calla, ¿no? Que reemplazaba todo ese cielo raso que estaba hecho de cartón prensado, ¿no?
La capilla, digamos, también se puso en valor a través de la memoria. La memoria, ¿Cómo fue eso? la memoria histórica. En esto trabajó mucho el diácono permanente Beto Duarte Landaeta, que vino, estuvo durante 2 o 3 años, movilizó a la gente muchísimo y en reuniones fueron recopilando datos, memorias del pasado, y así se fue buscando hasta llegar, estábamos en la duda si era 1914 o era 1924, digamos. Yo me volcaba más por la época, digamos, que vivió la familia Lurralde y por el estilo del chalet de los Lurralde, muy del estilo de los años 20. Digo yo, esto tiene que haber sido construida en la década de 1920, ¿no? Y bueno, creo que en eso han seguido estudiando hasta dar, digamos, el consenso, digamos, de que es a 1924 el año, digamos, de la construcción de esta capilla, digamos, por legado de doña Carmen Lurralde, ¿no? Y de la evangelización y los procesos de construcción. Yo creo que esto era muy común en las grandes fincas de Mendoza, sobre todo estas zonas que eran zonas de misión, que los propietarios, sobre todo si eran muy religiosos, en este caso era Colonia Carmen, y allí también que esté la imagen de la Virgen del Carmen, Santa Teresita, justamente el año que viene va a ser el centenario de la canonización de Teresita y era el boom, digamos, en esa época, ¿no? Era muy común, digamos, mucha gente de la finca traer sacerdotes, misioneros y tener una capilla, digamos, en la zona de la finca, abierta, digamos, aunque era privada, abierta a todo público, ¿no? Por eso después, bueno, fue el legado, digamos, al arzobispado, todo el terreno, todo lo demás, pero creo que esos fueron los inicios de la capilla. Ahora veíamos por ahí que hay capillas de estancia, o bueno, estas que son como más chiquitas, más íntimas, y esta como que se construyó ya pensándola para albergar más una comunidad. No sé Lo cómo que la pasa viste es que en aquel tiempo, recordemos que el trabajo, digamos, la villa de las fincas era un trabajo muy intenso que reunía mucha gente. Y también, digamos, a las necesidades religiosas, digamos, si la finca importante dotaba de una capilla importante como era esta, era dotar a toda la comunidad, por eso quedó fuera, digamos, del casco donde se formó el pueblo, quedó más bien dentro del casco de lo que era la estancia, digamos, de los Lurraldes, ¿no? Porque aquí atrás, digamos, está conocido yo la parte, digamos, del chalet Lurralde, y era realmente una construcción magnífica, sin duda construida también en adobe, pero con todas las comodidades de una casa, digamos, de primera, digamos, para la época. Y se nota por el tipo de puertas y ventanas muy el estilo de esa década del 20, ¿no? Bueno, y acá cómo se empieza a construirse la comunidad religiosa. Y la comunidad religiosa se va a hacer justamente en torno a la capilla. Esto, digamos, generó, digamos, con la presencia de los padres misioneros que venían y se ubicaban, por eso se construye la casa para hospedar a los padres misioneros, para que se dé la instrucción religiosa que se llamaba entonces, si no existía una catequesis organizada como hay ahora, sino que aprovechaba la venida de los misioneros y a lo mejor una semana te preparaban para la primera comunión y era masivo, ¿no? Aprovechar, digamos, esto porque era tierra de misión, digamos, hasta la llegada del padre Fernández en 1939-1938, llegó el padre Fernández, digamos, Tupungato era una tierra de misión, es decir, los párrocos eran inestables, a veces se atendían desde Tunuyana, aunque esto era parroquia, pero no había, digamos, una centralidad pastoral en torno a un señor cura, párroco, como fue, digamos, la época del padre Fernández, de ahí la marca que dejó el padre Fernández en el pueblo de Tupungato. No solamente porque fue dado con la gente y jugaba las cartas y jugaba el fútbol, sino también, digamos, en el aspecto religioso, porque él siguió trayendo misioneros para las zonas rurales.
Y es con el padre Fernández que la capilla de San José empieza a tener... Yo creo que en la época de Fernández comienza a tener también su fuerza, ¿no? Y que se va a ir acrecentando con el tiempo. Yo recibo la capilla con un movimiento pastoral bastante fuerte, bastante animado. ¿Y en lo personal, qué recuerdos tenés? Tengo, todavía la uso, eso no me desprendo, de la casulla que me hizo San José, donde está el Cristo Rey del cerro, de los cerros del Cerrillo, bordado, digamos, en el estolón de la... Y esa es la que uso siempre, una porque es más livianita y otra por el sentimiento que me da la casulla, digamos. Esto es un recuerdo de San José, eso no me desprendo. Tengo recuerdos así muy lindos hacia las últimas primeras comuniones que yo celebro en el 2005, fue, digamos, en el parque, arriba de un acoplado, digamos, una cantidad de niños, una cantidad de gente, o sea, no podíamos celebrarlo afuera, teníamos que celebrarlo al aire libre por la cantidad de gente que participaba, ¿no? Y eso es una de las cosas muy bonitas que tiene esta capilla, es este parque que tiene alrededor, ¿no? Y creo que esto es un tesoro que tiene Tupungato, la capilla de San José, que vale la pena, digamos, que se busquen los medios a través del patrimonio, a través de la provincia, a través de lo que sea, para que esto, digamos, no sufra más daños, digamos, porque son estructuras vulnerables. El valor que tiene no solamente en lo arquitectónico, sino el valor, sobre todo en el sentido del pueblo. En cada uno de los detalles que nosotros podemos ver, hay parte de este pueblo de San José. Es así. Acá hay parte del corazón de San José, de la gente que ha venido, que ha participado, que ha hecho su primera comunión, que se han casado, que se han bautizado aquí también. O sea, la capilla tomó una dimensión, digamos, hace muchos años antes que yo llegara, pero sobre todo después que llego, yo voy a decir, de darle una vida propia, digamos, para que sea una comunidad mucho más floreciente. ¿Qué recuerdos tenés de niño, de tu participación en la capilla, en la iglesia, de niña? ¿Cómo eran las misas? ¿Cómo lo vivía tu familia? Bueno, veníamos cuando habían sacerdotes, pues tampoco teníamos todos los domingos. Y era cuando traía a esta señora sacerdotes o misioneros. Entonces ahí teníamos una semana de experiencias con ellos, donde nos enseñaban a rezar, a jugar. Esas eran las catequesis. Esas eran las catequesis. Después, bueno, antes habían personas, por ejemplo, siempre recuerdo a Mari Álvarez, era la hija de doña Perla de Álvarez. Ella nos dio catequesis, pero así, era enseñarnos nada más, no hacíamos la comunión. En una época, doña Carmen Alurralde traía a los sacerdotes misioneros y ahí nos preparaban en una semana, en 15 días nos preparaban para hacer la comunión. Y bueno, yo me acuerdo que nos daban un librito que nos aprendíamos, no me acuerdo cuántas preguntas eran que nos hacían, esa era la catequesis. Pero la recordamos, o sea, quedó plasmado en nuestro corazón para toda la vida, lo que eran las catequesis esas. ¿Y de doña Carmen tenés recuerdos? Sí, doña Carmen, sí, era una persona muy amable, muy linda, y el recuerdo más grande que tengo es que ella, cuando entraba por la puerta principal, ella entraba cantando Corazón Santo, siempre, así que nosotros dábamos vuelta como niños curiosos y seguíamos el canto con ella y ya comenzaba la misa. ¿Y cómo eran esas primeras misas? ¿Cómo eran, digo, desde la posición del cura? El sacerdote de espalda al pueblo. No eran en latín. Eran en latín las misas.
Si es que por ahí no entendíamos nada, pero veníamos a la misa, nos gustaba, no era una cosa que la rechazáramos. ¿Y en tu familia, quién, que tu familia estuvo a lo largo de la historia de la capilla participando, quién sembró esa fe o esa devoción al Sagrado Corazón? Mi abuela italiana, la mamá de mi padre. Porque ella venía de allá de Vigolotti, antes tenía otro nombre. Pero ella venía de allá caminando, ya era grandecita, ya venía con sus polleritas negras, porque antes el que enviudaba para toda la vida quedaba con esas ropas negras. Nunca me olvido de eso. Y ella con el ejemplo, porque yo no me acuerdo que ella nos enseñara mucho o nos hablara mucho, pero sí su ejemplo. Ella llegaba a la misa y se rezaba el rosario, yo no sé cuántos rosarios, porque ella lo rezaba en latín, digamos, así que sí, en el momento que el sacerdote hacía la misa y ella estaba Rezando el rosario. Y bueno, nosotros mirábamos para un lado, otro, no entendíamos, pero estábamos, nos sentíamos bien viniendo a la misa. Y después, ya de grande, y tus hijos, has seguido participando de la capilla. ¿Cómo ves cómo creció la comunidad en torno a la iglesia? Sí, ya empezamos a tener sacerdotes más seguidos. Entonces, bueno, recuerdo al padre García Piñal, que él nos casó. Él venía no, en la villa, en el centro. Él nos casó y bueno, yo ya a mis hijos los traía con el changuito y un pedazo, una galletita para que no hablaran, no chillaran. Entonces, siempre los acostumbré desde chiquitos y se portaban bien. ¿Y tus hijas han participado siempre de las actividades? ¿Y vos también? ¿Tu servicio? Sí. En la capilla? Sí, siempre en lo que he podido yo he ayudado, he participado. Bueno, ¿y te acordás por ahí de las novenas, cómo eran? Sí, éramos chicas, muy chicas éramos. Cuando el padre Fernández venía y bueno, la calle era de tierra donde llovía bastante en esos entonces. Para la fiesta del Sagrado Corazón era invierno, en junio. Entonces, pero participaba mucha gente, venía mucha gente de Ancón, de La Carrera, de la gente que vivía por acá en el pueblo, pero mucha, se llenaba la iglesia. En ese entonces no teníamos luz eléctrica, lámparas. Ahí hay acá también la iglesia tenía lámparas, se iluminaba con lámparas. Lámparas y velas. Y bueno, el padre Fernández hacía la misa y se subía al púlpito y desde ahí daba su homilía. Pero llena la iglesia, en ese entonces se llenaba. Quedaba gente parada, ¿no? Era hermoso. ¿Y venían las familias enteras? Enteras, sí, todas las familias. Así es que bueno, eran muy lindos, muy hermosos. Después yo nunca más volví a ver, porque era con antorchas. Entonces nosotros como niños nos llamaba la atención, todos hacían antorchas, se nos quemaban también porque íbamos distraídas en la procesión. Y bueno, pero todos con antorcha. Era una devoción muy grande al Sagrado Corazón. Esos son los recuerdos míos y bueno, han habido cambios. Cambios que no hemos vuelto a vivir las procesiones y todas esas cosas como en aquel entonces. Se hacía de noche. Y seguían acá. Claro, de nochecita que se vieran, pero muchísima gente era que venía. Y era como el momento de encuentro de toda la comunidad.
Y en ese entonces, en ese tiempo de preparación, no sé, no me acuerdo bien, era cuando bautizaban, casaban a la gente que no estaba. Ajá, Sí, era muy lindo. era como se hacían todos los sacramentos. Sí. Terminábamos la catequesis que nos daba el sacerdote acá. Nos llevaba doña Carmen Alurralde al chalet. Y ahí nos regalaba golosina, era muy generosa la señora, muy buena. También tengo un recuerdo de que alguna vez a lo mejor ella estuvo de vacaciones, yo no sé, no me acuerdo, uno no se enteraba de las cosas, pero sí ella venía, invitaba niños y se venía a la capilla y venía con una sobrina de ella. Y ella nos hacía rezar, nos hacía preguntas a ver qué sabíamos. Y bueno, tengo una anécdota muy linda de que ella nos preguntaba de qué color cómo eran los ojos de la Virgen. Entonces nosotros decíamos verde, celeste, color decíamos nosotros, pero es misericordioso. Ella nos tuvo que decir eso, ¿viste? Misericordiosos. Entonces esas son cosas que te quedan eternamente. Porque en ese entonces no nos dábamos cuenta, rezábamos el salve, ahí dice. Pero era muy bonito. Nuestra niñez fue hermosa en lo que es espiritual. Y eso fue como la semilla para, sí. la devoción de toda la Y después de cada sacerdote que han pasado por acá, nos han ido dejando enseñanzas muy hermosas, muy lindas. Así es que de cada uno tengo recuerdos de cosas que nos han enseñado. Ayer justamente estábamos hablando con mi hermana y un sacerdote dice, cuando ustedes tienen esos problemas, porque nosotros veníamos con el problema a él, dice, récenlo y hablen con el Señor para que le ayude a resolver. Viste que uno a veces está con ese problema y cree que lo tiene que resolver. Sin Dios nada. Sin Dios nada resolver. 100 años latiendo junto a tu corazón es el lema que hemos elegido como comunidad para la celebración de los 100 años de la inauguración y bendición de esta hermosa capilla. Acabamos de disfrutar un documental donde los testimonios desde lo histórico, patrimonial, eclesial y desde la fe nos hacen recordar, nos hacen hacer memoria. Esta memoria es una memoria agradecida a tantas personas que en estos 100 años han hecho posible que el Evangelio de Jesús siga presente en esta comunidad y en toda la comunidad de Tupungato. Al celebrar estos 100 años nos sentimos comprometidos a custodiar este valor y este regalo del Sagrado Corazón de Jesús en medio nuestro. Pero también esta celebración nos hace, como nos pide el Papa Francisco, ser una iglesia en salida, una iglesia que quiere seguir llegando a la casa de tantos tupungatinos, una iglesia que quiere llegar con este amor de Jesús, de su corazón que palpita, que sigue amando y perdonando a los demás en cada uno de sus hijos. Por eso, felices 100 años y que esto nos renueve en la hermosa misión que hoy Jesús pone en nuestras manos.